Bien, como decíamos hace nada más que unos instantes, ya tenemos en línea a nuestro invitado y que hace rato que no lo estábamos esperando, pero por cuestiones personales y profesionales no podía acompañarnos. Esta vez lo tenemos aquí, me estoy refiriendo al profesor Silvio Rothman, al que le vamos a pedir que nos eche un poquito de luz, un poquito de que nos haga entender, de acuerdo a su punto de vista, claro, eh, qué pasó. Primero vamos a analizar el resultado de las elecciones, que hoy si nosotros pasamos, y esto ya como para arrancar, Silvio, si nosotros pasamos hoy por cualquier local partidario, hay libros que se están quemando, que están quemando todo tipo de bibliotecas. ¿Qué pasó, Silvio? Bienvenido. Hola Carlitos, ¿cómo andás? Sí, ante todo, perdón que andaba medio desaparecido, pero es más, ando en la otra punta de la República Argentina de donde estás vos, así que, Bueno, eh, pero bueno, eh, esta cuestión de a esta altura del año, desde el punto de vista profesional, es todo tema de cierres y demás que son complicados. sí, es ¿Qué, cierto. qué pasó? Eh, y la Argentina es un país particular en su historia. Eh, yo lo que creo, después hay que sentarse a analizar bien, todavía hay algunas cosas que se están acomodando y demás. Yo lo que creo así, a 48, 72 horas de los hechos, eh, es algunos de nosotros, y que nos tildaban de locos, decíamos que el resultado podía ser el que pasó. Mm, A mí me decían, no, pero va a ganar Massa, qué sé yo, y yo decía, bueno, yo creo que no, lamentablemente creo que no. Había, y con esto yo no soy masista, no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo desde el punto de vista analítico, yo creo que las discusiones, sobre todo en Santa Cruz, había una discusión que a mi forma de ver ya era una discusión que había cambiado y muchos sectores en Santa Cruz no entendieron el cambio de situación, me parece, porque se seguía planteando una dicotomía entre kirchnerismo y antikirchnerismo. Y para mí, cuando yo discutía con los compañeros, con los colegas, con los vecinos, yo planteaba que la discusión o la dicotomía no era entre kirchnerismo y antikirchnerismo, sino, para mi forma de analizar las cosas, de ver las cosas, era fascismo o antifascismo, ¿no? Por lo sí. tanto, el eje de discusión era otro y las trincheras, si se quiere plantear, eran otras. Entonces agarraban a alguno y venía Carlitos y me decía, no, pero vos estás defendiendo la corrupción, estás defendiendo que la inflación, estás defendiendo... No, 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 yo no estoy defendiendo nada. Yo lo que estoy diciendo, y a sabiendas que un análisis concreto y real es que efectivamente no, desde el punto de vista económico y social no estábamos bien, y eso es una autocrítica que se deberían dar a aquellos que hasta el 10 de diciembre estaban gestionando, o están gestionando todavía y vienen gestionando. Mm. Hay cosas que se hicieron mal y se debe hacer autocrítica correspondiente de las cosas que se hicieron mal, porque si no, no se entiende cómo surja una ultraderecha en la Argentina, una derecha fascista en la Argentina. ¿Y por Ahí qué digo? Silvio, discúlpame, ahí Silvio, me animo a interrumpirte un cachito en esto porque aquellos que nos están escuchando hoy y que luego nos escuchan en los podcasts y en las grabaciones de YouTube, lo que nosotros estamos intentando hacer aquí es eh, analizar lo que pasó o lo que puede llegar a pasar con un gobierno de Javier Milei que ya es el electo presidente, pero que no se haga un reduccionismo de la cosa. Hay multiplicidad de factores que Totalmente, y que terminan en un resultado como este. Acá no hay exacto. defensa ni del peronismo, ni del radicalismo, ni tampoco hay anti algo, sino nos No, sentamos a charlar dos personas y nos preguntamos cuáles fueron los factores que llevaron a una persona como Javier Milei a ser presidente. Con esto te dejo seguir para aclarar, sí, ¿no? sí, ahí yo corrijo algo y porque yo soy de la idea de que no hacer análisis
Los análisis de puramente objetivos o 100% objetivos no existen. Uno analiza la realidad en función de dónde tiene puesto su corazoncito. No corazoncito partidario, sino político-ideológico desde el punto de vista más amplio, no partidario. Y en ese sentido, yo cuando hablo de fascismo, para mí sí, y no porque sea una impresión mía, a los discursos o a los hechos o al origen, por ahí si se quiere, de Milei, pero principalmente de la que era su candidata a vicepresidenta, la actual vicepresidenta de la Nación, que ahora va a asumir el 10 de diciembre. Si uno busca, rastrea, investiga cuáles son los preceptos que ella defiende, cuáles son sus ideas, cuáles son los sectores en los cuales ella militaba y demás, son sectores en los cuales, bueno, como se dijo en los discursos, se niega si son 30.000 o no, se reivindica a que en realidad no fue un terrorismo de Estado, sino que hubo excesos. Parece que volvimos a la vieja teoría de los dos demonios. Sí. Se dice que para que la Argentina resurja de la crisis económica en la que está, y ahí por eso yo decía, ahí también el gobierno actual tiene que hacerse una autocrítica de por qué llegamos a donde llegamos. ¿Por qué? Porque la inflación galopante nadie la puede negar, los índices altos que hay de desocupación, de marginalidad y demás, nadie los puede negar, la falta de crecimiento económico y de perspectiva de futuro de los jóvenes, nadie lo puede negar. Por lo tanto, ahí hay una realidad concreta, objetiva, de donde uno puede empezar a desovillar ese ovillo de por qué te gana un tipo como Milei, ¿no? Hay una cuestión que es concreta, real. ¿La situación económica era buena? No, para nada. Malísimo. Sobre todo para los sectores más populares. Si no, no se entiende cómo el tipo, no es que Milei y su vicepresidenta ganan en los sectores medios o altos de la sociedad. Salvo en Santiago del Estero y en Formosa, porque en Buenos Aires ganó por un punto, ganó en todos los lugares del país, en todas las zonas del país. O sea, lo votaron los sectores más populares, los sectores medios, los sectores ricos, todos los votaron. Por diferentes razones, ¿no? Una razón principal, ahí depende de qué sector. Porque uno puede entender que los sectores más reaccionarios, elitistas, de la concentración económica y de poder de la Argentina lo voten a un tipo como Milei, y sí, es entendible porque defiende sus intereses económicos políticos, es entendible. Uno puede no compartirlo, pero desde el punto de vista de su concepción de clase o política, es entendible que lo voten. La pregunta sería, ¿por qué los sectores medios o populares votan a un tipo como Milei? Y ahí la respuesta me parece que tiene que ver con esto que decía recién, la situación concreta y real en la cual estaban las grandes masas. El problema es, ¿por qué no se pudo dar vuelta a ese debate de que lo que se venía es peor? Y ahí yo, si se me permite, por más que todo tiempo histórico no es el mismo, la historia no se repite, y lo digo como profesor de historia, la historia no se repite, puede tener similitudes, pero nunca ningún proceso es igual uno al otro. Repito, puede tener similitudes, pero nunca son iguales. A mí esto de Milei me hace acordar a dos o tres procesos. Un proceso es el Menem del 95. Para los más jóvenes, digámoslo así, Menem en el año 95 gana las elecciones por afano. Plan de convertibilidad, 1 a 1, etcétera, etcétera. A partir de que él gana las elecciones del 95, empiezan todas las privatizaciones, empieza con todo un discurso en donde hay que vender las joyas de la abuela porque hay que achicar lo mismo que dice Milei hoy, hay que achicar el Estado por un Estado insuficiente, un Estado inflado, que la corrupción, que hay muchos ñoquis, el mismo discurso, el mismo. En realidad era un discurso que en lo discursivo lo que venía a hacer era fundamentar
eh, la privatización, la venta y el regalo de lo que en la época de Menem se llamó la joya de la abuela. ¿Esta similitud cuál es? En pleno día de la soberanía nacional, Milei sale a decir que va a vender a YPF. Sí. Por lo tanto, no es solamente vender el 51% que tiene el Estado de YPF, porque no es que YPF es estatal, solamente el Estado administra el 51% de las acciones de YPF, pero significa, ahí habría que volver a Mosconi, ¿no? Vender YPF significa no solamente vender la soberanía política, sino es la soberanía económica del país. O sea, la herramienta fundamental de desarrollo independiente económico de un país es el manejar sus recursos. Y el que maneja principalmente los recursos en Argentina es YPF. Por lo tanto, no es que con la venta de YPF vamos a estar mejor, porque es lo que pasó con Menem, o sea, ya lo vivimos. O sea, no es que Milei propone un discurso o acciones que son futuristas o son nuevas. No, son cosas que ya pasaron. Y como dice el dicho, un pueblo que se olvida de su historia está condenado a repetirla. Ya pasamos, ya vivimos. El argumento era cuando, a ver, y en Santa Cruz lo sabemos, en Santa Cruz cuando se privatizó YPF en la época de Menem, significó el desastre de las eras, el desastre de Truncado, los índices de suicidio adolescente y de jóvenes en las eras, que fue primero casi a nivel mundial, porque tenía que ver con la falta de perspectiva de futuro, tenía que ver con la falta de vínculos y desarrollos sociales. En Santa Cruz lo vivimos en carne propia, o sea, sino que le pregunten a los viejos pobladores de las eras o de Truncado lo que significó la privatización de YPF. Lo que significó romper todos los vínculos territoriales que significaba la privatización de los ferrocarriles. Sí, a lo que dijiste recién, Silvio, te sumo esto que nosotros intentamos hacer aquí en este programa, es a veces cuando vemos una noticia, hacerle como doble clic y tratar de dilucidar qué nos quieren decir cuando dicen tal cosa. Y en este caso, cuando vos decís que Menem, y ahora lo repite Milei, de que el Estado es bobo, que hay corrupto, y demás, que no sirve el CONICET, que YPF está mal, la va a acomodar y después la va a vender. Para hacer esas cosas es necesario de alguna manera erosionar la importancia que uno le da como sentido de pertenencia, porque son las huellas del abuelo, como dijiste. O sea, es nuestro patrimonio. Pero si nosotros no queremos a nuestro patrimonio, no nos va a importar cuando se venda. Entonces, yo siento que para que ellos no, para cualquiera que quiera atentar contra el patrimonio del Estado, tiene que tener el respaldo de la gente. Y para tenerlo, tiene que desgastarlo y tiene que de alguna manera desvincular ese sentido de pertenencia. Lo mismo que pasó con los billetes, yo lo veo así. O sea, el billete con animalito nos aleja del sentido patrio, digo. Sí, No pero sé si además de eso, hay algo que coincido, pero además hay algo peor, que es una falacia. ¿En qué es una falacia? En que vamos a estar mejor si achicamos el Estado, vamos a estar mejor si echamos a todos los ñoquis, que puede haber ñoquis en la administración pública, sí, a ver, los hay, pero no mueven el amperímetro económico, el sueldo de 2, 10, 15, 20, 30 tipos, no mueven el amperímetro económico de un país, ¿sí? Pero además, es mentira que nosotros vamos a salir de una crisis económica que existe, es real, concreta, ¿sí? Pero es mentira que vamos a salir de una crisis económica achicando el Estado, vendiendo YPF, privatizando el CONICET, no pagando los aguinaldos, como salió a decir ahora que no va a pagar los aguinaldos de la administración pública, que además va a privatizar aerolíneas. Es mentira, y que además va a eliminar la obra pública. Y que eso va a hacer que no tengamos inflación y que eso va a hacer que estabilicemos la economía. Eso es una mentira y ya lo hemos vivido muchas veces en la historia argentina. Rodrigazo, Martínez de Oz en la dictadura, Cavallo con Menem y con De la Rúa, ya lo hemos vivido. A ver, esto es así. En la República Argentina, mucha del desarrollo de los vínculos económicos que se generan en Argentina es a partir de la obra pública, ¿no?
por toda la gente que trabaja en la construcción, pero además, no solamente la gente que trabaja en la construcción, sino que además en todo lo que eso genera, ¿no? La venta en los galpones, de cemento, cal, arena, ladrillo, la fábrica de ladrillo, la fábrica de loma negra, de cemento, o sea, eso mueve el mercado interno, ¿no? Eh, Milei, ¿qué te dice? Lo mismo que te decía Martínez de Oz en su momento. No, hay que dejarlo que el sector privado sea el motor de la economía. Se ha demostrado en todos lados del mundo y en la historia que no es el motor de la economía el sector privado. Vamos a un ejemplo, el tanto que se jacta de la escuela de Chicago, la escuela austríaca y demás. Uno de los países donde más intervención estatal hay en la economía es en Estados Unidos. La obra pública en Estados Unidos no es privada, es estatal. En Austria, en Austria pasa lo mismo. El Estado es el que invierte en la economía y es el que regula la economía. Y esto de, por ejemplo, eliminar el Banco Central. Hay 2 países en el mundo que no tienen Banco Central. Todos los países en el mundo, desde el país, y no lo digo despectivamente, del más subdesarrollado país africano hasta Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Alemania o quien fuera, todos tienen un banco central, porque es lógico, es la institución que administra, ¿sí?, los movimientos económicos que se producen en un país. Entonces, en realidad, todo eso, ¿a qué viene a cuento? Por eso repito, ya lo vivimos con Martínez de Oz, ya lo vivimos con Cavallo. Lo que termina pasando que con estas medidas económicas lo que pasa es que se agranda la grieta entre los sectores que más tienen con los sectores que menos tienen. Entonces, el que más tiene es el que hace negocios e incrementa su caudal económico, y los que menos tienen pasan a cada vez tener menos. Entonces, lo único que logra estas medidas económicas es profundizar la grieta entre ricos y pobres en Argentina. Es mentira que viene a resolver los problemas de los pobres. Todo lo contrario, viene a agravarlos, y en realidad lo que viene a hacer es a enriquecerlos, a aquellos que ya son ricos. Sí, recordemos que él decía en campaña que al trabajador, a la gente no le va a tocar nada, no va a tocar mentira. nada, ni los va a perjudicar sus medidas, sino que todo el problema económico lo va a pagar la clase política y sus amigos, que entiendo que serán los empresarios. Pero, habiendo dicho esto, yo diría, bueno, a ver, entonces los bancos tendrían que estar preocupados, pero todo lo contrario. O sea, el lunes, que fue feriado, los bancos se dispararon en sus acciones, quiere decir que viene una bonanza, entiendo, lo leo de esa forma. Vamos a darle la derecha a su discurso. Pongámosle cosas que es verdad, con esto no estoy defendiendo a nadie. Es verdad que hay un montón de ñoquis en el Congreso. Pongámosle, vamos a hacer exagerar, no tengo los números acá, en un momento sí hice este estudio. Pongámosle que tenemos, no sé, qué sé yo, 5.000 ñoquis en el Congreso de la Nación. Sí. Tenemos 5.000 ñoquis en el Poder Ejecutivo, otro tanto en el Poder Judicial. Pongámosle que tenemos a nivel nacional 20.000 personas que cobran un sueldo alto y que se rascan la oreja izquierda con la mano derecha. Sí. ¿Está mal eso? Sí, obvio que está mal. O sea, todo aquel que cobra un salario tiene que tener... El salario es la retribución a un trabajo. Por lo tanto, si yo te pago, yo privado, yo estatal, tenés que darme la retribución de lo que te pago. ¿Sí? Sí. O sea, el chabón que no trabaja, sí, hay que ajustar las clavijas y que se ponga a laburar. Ahora, en realidad, la economía argentina no se enriquece o se empobrece en base a esos 20.000 tipos. A ver, mirá la diferencia. Es Milei que quiere el ajuste por ahí, o sea, vamos a un ajuste económico para que las finanzas cierren, ajustando al laburador, porque en realidad se toma como pretexto estos 20.000, y en realidad el que termina pagando el pato de la boda somos todos los demás. Pero en realidad en ningún momento en su discurso dijo, ¿qué va a hacer con todas las grandes cerealeras que no pagan ningún tipo de impuesto porque están eximidos de los impuestos? Por ejemplo, Cargill, por ejemplo, Vicentín, por ejemplo, bueno, todas las que están sobre las 5 grandes
que están sobre el río Paraná, que no pagan ningún tipo de impuestos, ni siquiera pagan el impuesto de anclaje para poder tener un puerto donde embarcar su mercadería que no es controlada, ¿no? Por eso el gran curro que existe sobre el río Paraná. Hay un libro muy interesante de un autor llamado Orellano, si no me acuerdo mal, que dice, la Argentina se desangra por las barrancas del río Paraná, ¿no? Sí, sí. Bueno, Creo que eso también lo repitió Arcida Argumedo, Alcide Argumedo, exacto. que Bueno, decía ese es uno. que con los ingresos que se iban de Argentina de la hidrovía, nosotros podíamos pagar. Exactamente, tal cual. Esa es una. Después, vamos a Santa Cruz. A ver, en Santa Cruz, a nivel nacional, pongámosle que va a querer cerrar. Va a querer cerrar ICRT, ¿no? Río Turbio. Si cierra ICRT en Río Turbio, 28 de noviembre, Julia Dufour y Ropenten desaparecen. Desaparecen. Sí. Ya no pasó en la época del 90 con Taselli. Eh, pero además, ya dijo en respecto a las universidades, dijo que todas las universidades periféricas, como son un costo, como si la educación fuera un costo y no una inversión, Mm. y además fuera un derecho, no tienen razón de ser. Pongámosle que cierra todo eso, que tiene razón, pongámosle que Milei tiene razón y que la UMPA da pérdida, que la UTN Regional Río Gallegos da pérdida y que ICRT da pérdida. Bien, perfecto. Ahora, en ningún momento dijo cuánto le va a cobrar a las grandes petroleras, a las grandes mineras y a las grandes pesqueras. Entonces, a ver, entonces, si hay que hacer un ajuste, es más, si querés, voy a cometer un sacrilegio. Yo estoy de acuerdo con que hay que hacer un ajuste. Estoy de acuerdo. El problema, ¿a qué sector se ajusta? Claro. Porque en realidad lo que él plantea es ajustar a los sectores que menos tienen y en ningún momento dice que va a ajustar a todos los que se han enriquecido y han juntado con plata todos estos años y la siguen juntando. Entonces, si él quiere hacer un ajuste, yo estoy de acuerdo con que hay que hacer un ajuste. El problema es quién paga esa crisis. Es que, Por lo que él plantea, lo vamos a poner nosotros. a ver, este tema que lo venimos discutiendo hace bastante tiempo, porque incluso fue con Macri en su momento y con Alberto Fernández también. eh, la gente que por ahí no tiene el tiempo, esto ya lo discutimos también acá con vos, de que la gente no tiene tiempo en su vida para entender este tipo de cuestiones, porque tiene que laburar. El sistema te lleva a estar todo el día laburando sin ocuparte de los elefantes que cruzan por detrás. Digo, entonces, ya lo habíamos hablado antes también, y es esto de que... Ay, me perdí. Se me fue la idea, Silvio. Esto Venía... de que no sé, decías de que la gente no tiene tiempo de ponerse a pensar cómo transformar su realidad. Claro, o sea, fíjate que si nosotros supiéramos que hay gente que tiene más poder que el propio pueblo, que son estas cinco empresas que están en el río Paraná, más algún fondo de inversión, que lo llevan a Milei a decir esto que vos decís también, a no decirlo. Es decir, el ajuste siempre lo va a pagar el pueblo. Porque las grandes corporaciones tienen tanto poder que a Milei lo sacan de un minuto a otro. Y pero además, a ver, es tan falaz el discurso de él que es, primero el discurso fue anticasta, ¿no? Que la casta, que la casta. Sí. Y lo primero que hizo fue enlazarse con Macri, con la casta, ojo, pero no con cualquier casta. O sea, se abrazó con la casta más también. No llega a ser tan reaccionaria como él, pero casi. Eh, y lo bueno sería tanto que vos criticás, Javier Milei, a la casta, a cómo la casta se enriquece, pero no le escuché decir cómo se enriqueció y cómo se llenó de plata el grupo Macri, por ejemplo, Claro. ¿no? No lo escuché hablar de que investigue, o sea, él habla de cerrar el CONICET, institución que está premiada por todos lugares del mundo de los investigadores que tiene. Pero en ningún momento dijo que iba a investigar, por ejemplo, qué pasó con Manliva en Capital Federal cuando lo tenía Macri. ¿Qué pasó con la construcción de cloacas en Morón en ese acuerdo que hace Rousselot con Macri? ¿Qué pasó con la estatización de SOCMA y de Sebel
en el año 82, bajo la dictadura militar, cuando el presidente del Banco Central era Cavallo, y le condonó la deuda privada a Macri y la pasó a que sea una deuda estatal e incremente en un 50% la deuda pública que tenemos extranjera en base a lo que él debía. Claro, Entonces, a ver, no, claro. no, no, no dice que vayamos a investigar cómo se enriquecieron esos grupos. No, ¿qué hace? No, el problema es ICRT, el problema es los empleados estatales, el problema son las universidades chicas, el problema es que la ley laboral en la Argentina es demasiado beneficiosa para el trabajador y es extorsiva, dijo, para los empresarios. Ergo, tiene que eliminar el artículo 14 bis de la Constitución Nacional Argentina, Que ¿no? dijo, según Eh, palabras de él, dijo que es una aberración. El 14 bis de la exacto. Constitución es la aberración, no sé qué. Bueno, a ver, todo esto que estamos hablando, Silvio, es para que el que escuche diga, bueno, a ver, sí, está bien, me gustó mi ley porque revolucionario, está bien, pero sepan de que de alguna ¿Hacia manera dónde vamos? está mintiendo porque si fuera absolutamente auténtico, diría esto que nosotros estamos hablando. Es decir, voy a ir contra la casta, contra los amigos de la casta y con nombre y apellido. Tuki, Cargill, este, el otro, grandes Y no lo dice. empresas, y no lo va a decir ni lo va a hacer. Entonces, Exacto. las primeras pruebas ya las tenemos. Digo, Aguinaldo lo pone en duda. Si un municipio de un pueblito lejano de Córdoba necesita hacer 3, 4 manzanas de vereda, problema tuyo. Ya dijo, no hay plata. Eh, Dijo, voy a vender IPF. Y atrás de IPF viene Vaca Muerta. Y lo que nos toca también a nosotros en Santa Cruz, que con este yacimiento recientemente encontrado. Pero bueno, hasta ahí eso. Ahora, yo estoy detectando también, ya nos queda poquito tiempo, detectando dos cosas. Hay un mensaje que me parece que se va a empezar a instalar, que es la de tu metro cuadrado. Le llevan a sus votantes, que son en mayoría jóvenes o gente que por ahí, de vuelta, por ser víctimas de la propia realidad argentina, no están del todo informados. Entonces dicen, vos cuidá tu metro cuadrado, que vas a estar bien. ¿No? Y en ese sentido lo he visto con algunos metamensajes en algunos actores de La Libertad Avanza junto con Cambiemos que están con eso. Entonces, lo que le pase al otro no interesa. Bueno, Ahí, de hace años, sí, coincido con vos que de hace años, y ahora con estos mensajes se ha ahondado ese discurso de el sálvese quien pueda, el individualismo extremo, la eh, meritocracia. exacto, y nadie se salva solo, eso, no sé, que se lo puedo discutir a quien quiera y sería para estar largas horas argumentando de por qué nadie se salva solo y en las sociedades más individualistas son las que peor están, si no vayan a ver los índices de delito que tiene Estados Unidos, por ejemplo. Claro. Pero al margen de eso, yo lo que creo, como para terminar, y si querés la seguimos otro día, prometo estar un poquito más, a partir de la semana que viene, un poquito más a tiro. Sí. Yo lo que creo que el pueblo no le dio un cheque en blanco a Milei. Lo votó, sí, lo votó con este verso en el cual se quería un cambio, sin si se quiere analizar profundamente que no el cambio por el cambio mismo es bueno, no, no todo cambio es bueno. Pero se lo votó por un hastío, por un hartazgo, por querer cambiar la situación. Bien, Que ahí todas las demás corrientes políticas se deberían hacer una autocrítica hoy. Porque totalmente. ayer lo tuvimos a un secretario gremial del sector petrolero y decía, la gente se cansó de ver a la clase política en autos de lujo, desvinculados del pueblo, No es verdad. sin saber lo que le pasa, y encima la gente que veía un insaurralde, un chocolate, lo que sea. No es verdad. Eso te decía que es la autocrítica. Ahora, vuelvo. El pueblo no le dio un cheque en blanco. Yo lo que creo es que el plan económico de Milei no pasa
sin represión. Y ya lo hemos vivido en la Argentina 2001, década del 90, bueno, la dictadura militar, el Rodrigazo. El plan económico de Milei y compañía no pasa sin represión. Es fuerte eso. Eh, eh, Digo represión porque no pasa el ajuste fuerte que quiere hacer, va en contra de todos los santos derechos habidos y por haber que tenemos los argentinos ganados después de tantas luchas históricas y de tanta sangre que ha corrido bajo el puente. Silvio, pero Entonces, pará. Vos me decís sí, represión. Represión, hay gente golpeada, gente muerta, ojalá que no. sí, Y anteriormente lo que falló es la institucionalidad. Si pasa eso. bueno, bueno, entonces, a ver, pero ya te lo dije, por eso yo te empecé diciendo que me preocupaba él, pero no me preocupaba su vicepresidenta. Eh, Sí, ¿No? sí. Porque si uno analiza que la vicepresidenta dice que todo aquel que esté en contra de las ideas de bien, como dicen ellos, de los Sí. sujetos de bien, Sujeto de claro, bien, sí. los hombres de bien, Mm. los hombres de bien, a mí me suena como todo aquel que no sea un sujeto de bien definido por ellos, falta que no digan que somos subversivos, ¿no? Que es lo que dice ella, ¿no? Sí. Por eso salió a decir zurditos, ¿cómo fue que dijo? Zurditos de mierda, no sé qué carajo. Y colgó el cuadrito de Videla. Pero bueno, Bueno, eh, ahí un diputado nos trató a la gente de la administración pública como troglodita, Macri orcos, el ejército de orcos, y, y bueno, y esto, gente de bien. O sea, están como medio profundizando todo esto. ¿Sí? O sea, si bien en términos de votos el país está dividido, también ahora se empieza a los que. Porque incluso Macri, como arengando a los jóvenes. Ojo, decía Macri, ojo que este gobierno viene con un voto muy fuerte y los jóvenes van a salir a defenderlo. Yo no sé si estoy tan seguro de eso. Pero yo no es un creo. deseo, es un deseo. Yo no creo. La experiencia que yo tuve es en muchos jóvenes, que trabajo con jóvenes, Mm, en un primer momento habían votado a mi ley, cuando empezaste a discutirles, algunos se fueron dando cuenta, pero más allá de la discusión, la práctica misma lo va a hacer dar cuenta de eso. A ver, en cuanto a un padre de familia le digan, te quedaste sin laburo porque se cerró tal cosa, cuando un padre o una madre de familia se le diga, te quedaste sin laburo y sin poderle demorfar a tu hijo porque se cerró tal cosa. Eh, a ver, esa gente que probablemente haya votado Milei, convencida de que le podía garantizar un cambio, esa misma gente va a empezar a salir a la calle y le va a decir, mirá, no, no, por acá no. Y ahí, por eso digo, el plan económico de él no pasa si no es con ese ajuste, no pasa sin represión, ¿sí? mm. Vos me decís, lo que me estás diciendo es que va a morir gente. No, ojalá que no. Lo que digo es que eh, ese plan económico va a generar una reacción de aquellos sectores que se vean dañados en su fuente laboral o en sus ingresos. Y la gente cuando vos lo dañás y no le puede dar, no puede comer, no le puede dar para sus hijos, y la gente va a salir a protestar. Sí, Este gobierno que acaba de asumir te acaba de decir que no va a aceptar ninguna protesta, sino que toda aquella protesta, como está fuera de la ley, va a ser sancionada. Ergo, va a ser reprimida, ¿no? mm, Y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Y no sé, se vienen escenarios complejos, escenarios difíciles, si querés. sí, ¿Para dónde para dónde se va a ir? No sé, la bola de cristal no lo tengo. Yo lo que te puedo decir que por lo menos lo que yo veo es que vamos a un plan de ajuste económico y social muy grande, y yo creo que no solo muy grande, sino muy desaforado, muy, muy rápido, muy encarnizado. Y ahí donde yo digo que el pueblo argentino le dio un cheque en blanco, que en cuanto vea que su economía familiar eh, se tumba, porque no se queda sin trabajo, por lo que fuere, va a salir a decir, basta, por acá no.
Y en cuanto digan por acá no, ya dijo el actual gobierno que tiene que asumir de que va a reprimir. Lo dijeron, no lo estoy inventando yo, lo dijo la vicepresidenta. Sí, Entonces, ¿qué va a pasar? Y no sé qué va a pasar. no, nadie En, sabe. en la década del 90, en la década del 90 tuvimos muchas manifestaciones, muchas represiones, y el menemismo cayó. En el 2001 tuvimos muchas, a ver, vamos a recordar, en la década del 90 tuviste marchas federales, tuviste, entre el 90 y el 2001 hubo 13 gobernadores, me acuerdo, en la provincia de Jujuy, porque no duraba ninguno por todos los quilombos que había con los municipales. Era la época del perro Santillán, para los más viejitos. Sí. Eh, bueno, en el 2001 tuviste ese argentinazo, porque es mentira que el 2001 aconteció solamente en Plaza de Mayo. Mm. Vos tuviste levantamientos en todo el país, sobre todo en las grandes ciudades. Eh, Tuviste un presidente que se tuvo que ir en helicóptero. ¿Hubo represión? Sí. ¿Hubo 14 muertos en Plaza de Mayo? Sí. Eh, y las cosas cambiaron. Eh, bueno, ahora qué pasará ahora, y no sé, pero por lo menos para mí, si me tengo que basar en lo que mi ley dice que va a hacer, en lo que quiere hacer, cómo lo va a hacer, y en los ejemplos históricos que se tienen, y si el plan de ajuste de él no pasa sin represión. Y ahí donde yo te digo, bueno, eh, toda acción tiene su reacción, diría un físico, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí, 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 sí. Eh, de todo lo que hablamos, recién hace un ratito decíamos que el voto de Milei estaba compuesto por distintos extractos sociales. Ya Ujú. hoy, hoy, uno de esos extractos, el más alto o el acomodado, los pibes jóvenes sintieron el cimbronazo. Está bien, vos me vas a decir, es una boludez, pero ya, porque incluso habían pibes que te decían, yo quiero que gane Milei porque me quiero comprar una placa de video. ¿Entendés? Entonces, hoy sintieron el cimbronazo porque, viste, se bajaban jueguitos en Steam, los pagaban en pesos Claro. y Steam ya ayer dolarizó. Entonces le sale 3 veces más caro. Exacto. Que eso también lo que pasa es que en esta cuestión de querer cambiar por cambiar, no se escuchaban razones. Entonces, cuando vos hablabas y decías, no, pero pará, el tipo te está diciendo que la dolarización que plantea, él mismo lo dijo que va a llevar el dólar al doble de lo que está, porque para dolarizar Mm, necesita un dólar alto. sí, Y el dólar alto, ¿a quién beneficia? De vuelta, beneficia a los grandes exportadores. No lo beneficia a Carlos y a Silvio que tienen que salir a laburar todos los días, ¿no? tal cual. Eh, bueno, eso es más, sumale a todo lo que quiere vender, eso es un plan de ajuste. Bien, a ver, no quiero ser apocalíptico y ni fogonear una rebelión popular. Pero a ver, yo me remito a los hechos, a los dichos y a la historia. Cada vez que un gobierno quiso implementar un plan de ajuste como el que Milei dice que quiere implementar, en la Argentina ardió Troya. Claro, Bueno, la idea es estar acá, analizar lo que pasa y darle herramientas a la gente como para que se vaya dando cuenta de a poquito y no cuando ya sea demasiado tarde. Entonces, bueno, la reacción de la gente la veremos porque será completamente auténtica. ujú, Entiendo que por defensa de lo que cree que es correcto, y si se equivocó, bueno, veremos. Deberá el presidente y toda su gente entender el mensaje de la gente como entendió el de las urnas hoy. Mañana deberá entender si sale a la calle y se manifiesta, que esa es la única herramienta que tenemos. Silvio, no te quiero sacar más tiempo, pero seguramente no, vamos a tener no, bastante esto. va a dar para largo, va a dar para largo. Muchas gracias. Nos hablamos la semana que viene. Un abrazo grande. Bien, así pasaba Silvio Rodman, profesor de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Unidad Académica Río Gallegos, docente de historia, dándonos su punto de vista acerca de lo que pasa en nuestro país. Ya venimos.